Gloria a Dios por estos cantos que son para la honra y gloria de Dios, hermano. Ahorita vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y también tenemos un especial con nuestros hermanos de la rondalla, ahorita que se vayan preparando. El libro de Salmos, capítulo 19, hermano, lo voy a invitar a que donde quiera que se encuentre, a que usted abra su Biblia, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Salmos, capítulo 19. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Dice la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Vamos a gozarnos en esta hora de la tarde-noche con unos cantos especiales que nos traen nuestros hermanos de la rondalla.
culpes al Señor, porque todo te sale mal si te alejaste de Él, porque según querías vivir. Amén. Gloria a Dios por estos cantos, hermanos. Vamos a tener otra segunda lectura conforme al mensaje de la palabra de Dios. Y ahí donde se encuentre, voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 23. Segunda de Reyes 6, del 1 al 23. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Ahí desde donde se encuentren, siguen la lectura en Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho,
y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secretas. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: ¿No es este? Bueno, hasta ahí es la lectura, hermanos. Es palabra de Dios. Bueno, vamos a pasar a nuestro pastor que nos trae la palabra de Dios en esta hora de la tarde-noche. Ya no. Bien, hermanos, antes de pasar al mensaje, vamos a pasar a la rondalla para otro canto especial.
bendición vamos a, en este momento, en esta tarde, el mensaje está basado en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 5, verso 1. Dice la palabra de Dios: Naamán era un general, dice la escritura, del ejército del rey de Siria. Este general era un varón grande, muy grande delante de su señor. Y su señor, dice la Biblia, lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, dice, valeroso en extremo, pero es el pero era leproso. Qué lástima, qué desperdicio. Había un pero, todo lo echaba a perder. Como el perfumista, una mosca le echa a perder todo el perfume a un buen perfumista. Y este hombre tenía muchas virtudes. Este hombre era un general, sobre todos los soldados. Él era el general. Y este hombre tenía tantas virtudes que era muy leal. Este hombre, el rey lo tenía en gran estima. Lo estimaba, lo amaba y lo quería tanto, porque había dado libertad, victoria a su pueblo. Pero delante de Dios, para la Biblia dice que aparte de todo eso era un hombre muy valeroso, de mucha ley, muy valiente, en extremo, dice, valiente en extremo como ningún hombre. Pero tenía un defecto, que todo lo echaba a perder. Era leproso. Lo mismo sucede hoy en día con muchas personas como Nicodemo. Nicodemo era un hombre con un gran conocimiento de la Biblia, doctor de Biblia, pero no tenía salvación. Lo mismo hoy en día hay muchas personas que saben mucha Biblia, tienen conocimiento de Dios, saben de Dios, tienen una religión, pero no tienen salvación. Usted los ve trabajando en las calles con sus atalayas, con sus libros, con sus paraguas, y saben mucha Biblia, pero no creen que Jesús es Dios, no creen que hay un infierno, y no saben nada de la salvación, porque no tienen salvación, porque no son salvos. ¿Cómo van a saber si no tienen? Pero hay otras personas, como el centurión. El centurión era una persona muy noble. Era una persona que había hecho templos, había ayudado a los cristianos, pero no tenía salvación. Hoy hay gente muy noble que da dádivas, tienen orfanatos, hogares de niños, ayudan a los ancianos, ayudan a los niños, ayudan a los borrachos, a los alcohólicos, a los drogadictos. Pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Qué lástima, gente tan buena. Qué lástima que gente con tanto conocimiento como los religiosos, pero irse al infierno. Qué lástima, qué desperdicio, que gente tan buena
tan dadivosa, pero sin el nuevo nacimiento, sin Jesús en su corazón. Había otro hombre, el rey Agripa. Este hombre, personalmente, el apóstol San Pablo le habló de la salvación. Este hombre tenía conocimientos, era rey, tenía preparación, estudioso, experiencia, dinero, poder, todo lo tenía. Pero no solo tenía poder, dinero, sino que tenía conocimiento. El propio San Pablo personalmente le habló de la salvación y dijo: sí, es cierto, Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Y le dijo Pablo: el poco no sirve para Dios. Hay un canto, dice: ay del que muere casi creyendo, porque el casi no sirve para el Señor. En el fútbol, los balones que pegan en el travesaño casi son goles, pero no son los que pegan, son los que entran, que pasan la línea. Gol es gol, y los casi goles no son goles, por poquito. Y hay gente que por poquito se salva. Se dice que hay gente que va a pasar del cielo rumbo al infierno como a 30 centímetros. La distancia que hay entre el cerebro y el corazón. Hay gente que tiene el conocimiento. Agripa llegó a saber cómo salvarse, pero nunca se arrepintió y nunca se entregó al Señor. ¡Ay del que muere casi creyendo! Porque el casi no sirve para el Señor. ¿Cuántas personas han escuchado de la salvación? Han venido a un servicio, han ido a campamentos, pero nunca se arrepintieron y nunca recibieron a Jesús. El casi no sirve para el Señor. Judas tenía el conocimiento. Judas no solamente tenía conocimiento, tenía muchas capacidades. Él era un contador. Jesucristo vio sus habilidades y lo nombró tesorero del tesoro. Y Judas caminó con Jesús, participó, miró los milagros, miró a la gente que le dio de comer. Judas miró a la gente que Jesús resucitó. Judas miró a la gente que Cristo le dio la vista, a la gente que lo hizo caminar. Pero era ladrón. Así hay mucha gente que sabe, pero no se entrega al Señor. ¿Qué diferencia tan grande entre Judas y Pedro, entre Judas y el rey David? El rey David cayó en pecado, y un pecado asqueroso, grave. Cayó en adulterio, pero él se arrastró, buscó hasta encontrar el perdón de Dios. Buscó el perdón de Dios. Judas pecó, pero nunca se arrepintió, nunca buscó el perdón de Dios. David, al igual que Pedro, cayó en pecado. Pero a diferencia de Judas, David buscó, se arrastró, se humilló y dijo: Señor, perdóname. Lávame con tu sangre como hisopo. Lávame con tu bendita sangre. Perdóname, Señor. Yo he pecado contra ti, he pecado. La culpa no la tiene nadie. Yo contra ti he pecado. Y David buscó el perdón de Dios y Dios lo perdonó
porque la Biblia dice, a ninguno de los que viene a mí le echo fuera. Jesús nos perdonó cuando no éramos cristianos. Jesús nos salvó, y con mayor razón ahora como cristianos. Pero qué desperdicio que muchos obreros cristianos caminan en derrota habiendo perdón. Hay una sangre que limpia todo el pecado. Hay cristianos que no hacen nada por Dios, teniendo un potencial como Naamán, un gran potencial, pero no hace nada porque el pecado lo separa delante de Dios. Hermano cristiano, tú que nos escuchas en cualquier ciudad, tú no tienes que estar derrotado. Tú puedes dar fruto, porque la Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice Jesús, pero yo he venido para que tengáis vida, o sea, salvación. Pero no solo salvación, vida en abundancia. El ser instrumento de Dios. Hermano cristiano, Cristo te salvó, no por obras, pero para buenas obras. El plan de Dios no solamente es que vayas al cielo, el plan de Dios es que seas instrumento de Dios. ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿Estás haciendo algo por Dios? Decía el gran misionero, el más grande misionero que yo he conocido en toda mi vida, el gran misionero Roberto Smith, decía, ahora hermano, no haga algo por Dios, haga lo mejor para Dios. Hay gente que se conforma con hacer algo por Dios, repartir folletos, pues ya es mucho en comparación a los que no hacemos nada. Pero Dios no quiere que compartas solamente folletos y que des literatura. Dice, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. La medida se la pones tú, no Dios. Dice, el Espíritu no se da con medida. La medida la pones tú. ¿Cómo quieres que Dios te use? Dios quiere usarte grandemente, grandemente. No tiene límite. Pero tu pecado te estorba, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué no te arrepientes como David? ¿Por qué no rechazas ser imitador de Judas? Y mejor, ¿por qué no aprendes de David? Que sí es cierto que David cayó, sí es cierto que falló, sí es cierto que adulteró, pero buscó el perdón de Dios. Dios perdona. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si en este momento alguna persona que me escucha en lo más lejos de otro país o otra ciudad, hermano, no tienes por qué vivir en derrota. En Cristo Jesús somos más que victoriosos. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Jesús te quiere dar otra oportunidad, porque Él es Dios de otra oportunidad, como decía Miqueas. Miqueas en el último capítulo, en el último verso decía, que Dios como tú, que se complace en las misericordias, y Dios de otra oportunidad. Como decía el escritor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, porque no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, Jesús, el Hijo de Dios. Primera Juan 1:7 dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano cristiano, ¿por qué
no das fruto? ¿O por qué das poquito fruto? ¿Por qué te conformas con dar poquito fruto cuando el plan de Dios es mucho fruto? El verso dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis poco fruto, algo de fruto, no, mucho fruto. Pero el pecado te mata, el pecado te separa. Pero qué desperdicio, no tienes por qué caminar así. Hay perdón en Jesús. Aprende de Pedro. Pedro negó al Señor, Pedro maldijo al Señor, pero Pedro lloró amargamente y dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué desperdicio? He dejado de ser instrumento de Dios, porque el pecado me mata, el pecado me separa, el pecado me rompe las bendiciones. Pero Pedro lloró amargamente. ¿Por qué tienes que caminar derrotado? ¿Por qué tienes que vivir en derrota? ¿Por qué te conformas con solamente ser cristiano, pudiendo ser un gran instrumento de Dios? El plan de Dios es que lleves mucho fruto. El plan de Dios es que te levantes. Levántate y anda. Qué tristeza. ¿Cuántos cristianos pueden ser grandes instrumentos de Dios, pero se rascan sus llagas, se lamentan su pecado? Pero no te lamentes, levántate. Hay perdón en Jesús. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Levántate, ven a Jesús. Jesús está con los brazos abiertos. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará las demás cosas? ¿Qué quiere decir esto? Si cuando no eras cristiano te dio a su único Hijo, ahora como hijo, ¿qué no te quedará dar? En esta noche te quiero decir que el deseo de Dios es que te levantes, que des mucho fruto. Acepta el perdón de Dios, acepta la victoria de Dios. En Cristo somos más que victoriosos. Entonces, ¿por qué andas en derrota? En Cristo Jesús somos más que victoriosos. Esta es nuestra victoria, nuestra fe. Créele al Señor que perdona. Tú estás en derrota porque no crees que Cristo perdona. Tú estás en derrota porque no crees que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Aprende de David, que sí es cierto que cayó y en un pecado asqueroso. Aprende de Moisés. Moisés mató, pero se arrastró y buscó el perdón de Dios. David cayó en adulterio, pero buscó el perdón de Dios. Pedro maldijo, pero buscó el perdón de Dios. Y después Pedro hizo más que antes de que cayera. Después la pura sombra de Pedro daba sanidad. Después Pedro ganó miles y miles y eran bautizados. El Espíritu no se da con medida. La medida se la pones tú. Qué desperdicio. Qué lástima. Naamán era un general. Era en extremo valiente. Tenía el afecto del rey. Pero era leproso. Qué lástima. Qué desperdicio. Que tú, amigo que me escuchas, tengas una religión, pero no tengas salvación. Pero qué lástima, qué desperdicio que tú, cristiano, eres hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesús, perdonado, sellado con el Espíritu Santo, ciudadano del cielo, hijo del Rey de Reyes, y viviendo como un pordiosero en derrota por no abrazar el perdón de Dios. Aprende de Pedro, aprendamos de David.
Que sí es cierto que pecaron, pero buscaron el perdón. Hermano que me escuchas, levántate en el nombre del Señor, arrodíllate, clama, llora como Pedro amargamente, y Pedro lloró amargamente. Digo, ¿qué hice? Negué al Señor. ¿Qué hice? Maldije al Señor. Dijo, pero perdóname, sé propicio a mi pecador. Jesús dice, a ninguno del que viene a mí, le echo fuera. Ahí en tu lugar, amigo que me escuchas, si tú tienes religión, te has bautizado, has ido a los campamentos, has leído la Biblia, has sido miembro de una rondaria, de un coro, pero no tienes salvación, estás como Nicodemo, estás como Agripa, estás como el centurión, hoy entrégate a Jesús. Ahí en tu lugar dile, Jesús, soy un gran pecador, no estoy seguro de ir al cielo, regálame la vida eterna, regálame la salvación, hoy me entrego a ti. Pero hoy me dirijo a ti, cristiano, obrero, pastor, ministro, diácono, tú que Dios te usaba, pero que ahora a duras penas vas a tu iglesia, que vives en derrota cuando eres más que victorioso. El pecado es lo que te mata. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Ahí en tu lugar dile esta noche, Jesús, Satanás me ha engañado. Sí es cierto, fallé como el rey David. Sí es cierto, fallé como Pedro. Pero si tú perdonaste a David y perdonaste a Pedro, Jesús, ten misericordia de mí. Perdóname a mí también. He aquí tu Hijo, lávame con tu sangre. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias por darme una nueva chance, una nueva oportunidad. Sé que va a ser mejor que nunca, porque así eres tú. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ya terminamos. Entonces, seguimos grabando. Estamos grabando en vivo. ¿Estamos grabando? No, ya no.